Muy buenos días, Dios les bendiga. Bienvenidos nuevamente en esta mañana a adorar en este día de sábado. Estamos agradecidos con Dios porque el Señor nos ha permitido vivir un día más, ¿verdad? Y no solamente nos ha permitido vivir, sino nos ha permitido llegar aquí a este lugar para estudiar su palabra y para adorarle y alabarle como hacemos cada día en nuestras vidas, pero de manera especial cada sábado nos congregamos en este día que Dios eligió para que de una manera especial les recordemos y pasemos un tiempo especial con Él. Amén. También damos la bienvenida a los hermanos y amigos que nos están viendo a través de las redes sociales, a través del Facebook de nuestra iglesia. Así que gracias por estar con nosotros, por compartir también esta transmisión. Y desde allí de donde están también pues son parte de nuestra adoración, nuestra alabanza en esta mañana. Como ya mencionaba Yonaira, vamos a tener en este momento el repaso de la lección de escuela sabática de esta semana. Así que vamos a orar nuevamente para invitar a nuestro Dios a que sea realmente el guía y el maestro que esté con nosotros en esta mañana. Les invito para que allí donde estén cierren sus ojos y nos acompañen para orar. Oremos. Querido Dios y Padre, te damos gracias, Señor, porque en esta mañana nos has levantado. Y nos has levantado, nos has traído aquí a tu presencia, nos has traído, Señor, a estudiar tu palabra. En esta hora queremos implorar, Señor, que tu presencia a través del Espíritu Santo esté con nosotros. Que tu Espíritu, Señor, nos pueda iluminar y nos pueda guiar a entender tu palabra y que tu palabra sea de bendición y de fruto para nuestra vida. Bendice, Señor, a cada uno de los que aquí estamos. Bendice a nuestras familias. Bendice también a aquellos que nos están viendo a través de la bendición de tener las redes sociales. Señor, lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis queridos, vamos entonces a entrar allí en el mensaje de la lección de escuela sabática para esta semana. Voy a preguntar, en primer lugar, de qué está hablando la lección todo este trimestre. Vamos a ver. ¿Cuál es el título? Hacer amigos, ¿para quién? Para Dios. Necesita hoy más que nunca, yo creo, el mundo conocer de Dios. Siempre el ser humano ha tenido la necesidad de conocer de Dios. Pero en circunstancias como las que vivimos hoy día, se hace más y más urgente que la gente conozca de Dios, conozca del plan de Dios para salvar, conozca que esto no va a ser así para siempre, sino que Dios tiene algo preparado para aquellos que le aman y que quieren vivir con Él. ¿Ok? Por eso la necesidad de hacer amigos para Jesús. Y nosotros entonces somos llamados a ser parte activa de esa misión, ¿cierto? Nosotros no somos llamados a ser espectadores. Somos llamados a ser, ¿qué cosa? Parte activa, protagonista de esta historia. O sea, Dios no quiere que seamos espectadores allí sentados mirando lo que sucede. Dios quiere que seamos, ¿qué cosa? Protagonistas. Usted tiene un papel protagónico, Usted tiene un papel protagónico en esta obra de hacer amigos para Dios. En esta obra de alcanzar a otros con el mensaje de Dios. Tú eres protagonista en esta película, en este plan especial que Dios ha armado. Tú eres protagonista, no eres un extra. ¿Sabes lo que es un extra? Un extra es aquel que lo usan para llenar espacios en las filmaciones de las películas y escenas, ¿no? Los extras nadie los conoce, pasan desapercibidos. Pero en la obra de Dios de salvar a la humanidad, tú no eres un extra. ¿Tú eres un qué? Un protagonista. Entonces, llegamos a la lección de esta semana. Y en ese contexto de hacer amigos para Dios, la lección de esta semana, ¿de qué nos habla específicamente el título? Posibilidades, ¿cómo? Limitadas, dice. Ilimitadas. ¿Usted ha pensado alguna vez que podemos tener posibilidades de algo ilimitado? Imagínese usted. Pero en la lección de esta semana nos invita a pensar, a meditar que Dios a través de su Espíritu Santo nos da posibilidades, ¿cómo? Ilimitadas. ¿De qué? De su Espíritu. ¿Para qué? ¿Para qué? Para ser amigos, el título de la lección, para Cristo. Muy bien. Muy bien. Yo quisiera leer entonces lo que es el versículo clave de esta lección. Y voy a leer dos versículos. Voy a leer el clave y el siguiente. Se encuentra en la primera carta de Corintios. Si alguien lo tiene, lo puede buscar. Nos ayuda para que lo lea. Se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 12, los versículos 11 y 12. Y allí está el centro de lo que el Señor dice a través de este tema y de lo que esta semana estuvimos hablando. Estuvimos estudiando, ¿ok? Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 11 y 12. ¿Alguien los tiene?
Si alguien lo tiene, que se ponga de pie allí donde está y lo lea con fuerza. Primera de Corintios capítulo 12, versículos 11 y 12. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Y allí empezamos lo que es la base del resumen de esta lección. Entonces yo voy a hacer la primera pregunta, voy a hacer varias preguntas, que es lo que va a dirigir nuestro repaso. La primera pregunta que voy a hacer es, ¿a quiénes llama Dios para trabajar en su obra? ¿A quiénes llama? A todos. Muy bien, ahí respuesta directa al punto. ¿A quiénes llama? Y ese todos te incluye ¿a quién? A ti, me incluye a mí. O sea, ¿cuántos llama a Dios? A todos. Dios te llama a ti. Dios te llama a ti. Te incluye Dios en ese llamado. A todos. Dios llama tanto a hombres como a ¿qué? Como a mujeres. No, en esto no hay discriminación. Dios no cuenta con las mujeres. No, Dios llama a hombres y a mujeres para su obra. No hay acepción de personas. Dios llama tanto a blancos como ¿qué? Como de otro color. Dios llama a hispanos. Amén. ¿Cuántos hispanos dicen amén aquí? Pero también llama a personas de otras nacionalidades también, porque Dios no hace, como decía Miguel, acepción de personas. Ahora, Dios llama a los capacitados. No, Dios llama a todos. Eso incluye a los capacitados y a los que no estamos tan capacitados, ¿no? Y ahí viene esa frase famosa, Gloria, que dice, donde nos hemos aprendido y con mucha veracidad, donde dice que Dios no llama a los capacitados. Dios capacita ¿a quiénes? A los que Él llama. Dios capacita a los que Él llama. Así que tú no tienes que tener miedo si Dios te llama para algo. Porque si Él te llama, Él solamente necesita tu disposición. ¿Amén? Tu disposición. Y si tú aceptas que Dios te llama y tienes la disposición, Él te va a ¿qué? A capacitar. ¿Ok? Él te va a capacitar. Hay una cita bien linda que está ahí en la lección, escrita por Elena G. de White, en el libro Ministerio de Curación, la página 116. Muy linda. Dice ella, esta es una cita muy conocida, no tiene límite la utilidad de quien poniendo el yo a un lado, da lugar a la obra del Espíritu Santo en su corazón y lleva una vida consagrada por completo a Dios. Mire eso. Dice que no tiene límite. Lo que puede hacer Dios, ¿con quién? Contigo. ¿Con quién? Contigo. No hay límite en lo que Dios puede hacer contigo cuando hay ciertas condiciones, ¿no? Dice, cuando ponemos nuestro yo, ¿a dónde? Cosa difícil has pedido, Como le digo, cosa difícil has pedido. Poner el yo a un lado para nosotros es cosa difícil, pero no imposible. Poniendo el yo a un lado y damos lugar a la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón, en nuestro corazón. Y dedicamos una vida por completo a Dios, ¿ok? Ahora, Dios nos llama a todos, nos capacita cuando nos llama, pero tenemos que aceptar una realidad. Y es que aunque Dios nos capacita, aunque dice la inspiración que no hay límites por lo que Dios puede hacer en ti, no lo hay. A pesar de eso, tenemos que aceptar la realidad de que no todos tenemos las mismas capacidades, ¿cierto o falso? Tenemos que aceptar la realidad de que no todos somos buenos en las mismas cosas. Algunos somos muy buenos para algo, pero no somos tan buenos para otras cosas, ¿verdad? O sea, algunos tienen un talento especial, extraordinario para algo, otros no. Pero cada uno sí tiene algo en lo cual es bueno o algo que sabes hacer muy bien o mejor que otros, ¿ok? Entonces, en esa situación tenemos que aceptar que hay cosas, por ejemplo, en la misma iglesia en las cuales unos tenemos mejor capacidad para hacer y otros tienen mejores capacidades para hacer otras cosas. Y hay una cita una frase famosa de Teresa de Calcuta. Ella dijo, yo puedo hacer las cosas que tú no puedes. Tú puedes hacer las cosas que yo no puedo. Juntos podemos hacer grandes cosas, ¿verdad? Así que eso es cuando unimos. Por eso es importante que cuando nos miramos unos a otros, no destaquemos las cosas negativas, sino que destaquemos las cosas positivas. Por eso es importante que cuando
estamos para servir al Señor, podamos traer cada uno lo que tiene, y al unir eso tenemos un gran equipo. Porque quizás algo que me falta a mí lo tienes tú. Y algo que te falta a ti lo tiene otra persona, lo tengo yo. ¿Okay? Y ahí al unir nuestras fuerzas, entonces creamos un equipo completo, fortalecido. ¿Okay? La iglesia es un equipo. Y en un equipo todos son importantes. ¿Cierto o falso? Todos son importantes. Por ejemplo, cuando hablamos de equipo, de team, siempre tenemos que ir al campo del deporte, ¿no? Porque nos enseña mucho el deporte. Y yo sé que a muchos de ustedes les gusta el deporte. Por ejemplo, yo sé que a Joey le gusta mucho el deporte. Y es muy buen deportista de paso. Hace tiempo no lo demuestra, pero es buen deportista. Entonces, cuando miramos un deporte y vemos un equipo que gana un campeonato, gana una serie mundial, gana un torneo de gran prestigio, siempre nos damos cuenta que siempre hay talento especial de uno o dos que son súper talentosos, pero detrás de eso hay un trabajo ¿de quién? Del equipo, ¿okay? Cuando un equipo logra un triunfo es porque de alguna manera el equipo unió las partes en que cada uno es bueno y hicieron que el equipo entonces funcionara de manera adecuada y fueran adelante. Entonces la iglesia también funciona como un equipo. Y en ese equipo estamos todos nosotros llamados por Dios con nuestras capacidades. ¿Okay? Ahora mira, esta cita la encontré interesante. Dice, la iglesia no es un club de campo con personas de los mismos orígenes que piensan lo mismo. A veces queremos que en la iglesia todo el mundo piense lo mismo, que todo el mundo le guste lo mismo. Y yo quiero decirte que eso es imposible. Porque sencillamente Dios nos hizo a todos como diferentes. Aquí no a todos nos gusta la misma comida. Aunque a todos más que menos nos gusta el arroz. De los que estamos aquí. Pero no a todos nos gusta la misma comida. O incluso cuando nos gusta la misma comida, nos gusta quizás de maneras diferentes. El mismo producto nos gusta de manera diferente, ¿no? Entonces dice, la iglesia no es un club. Cuando usted se une a un club, es porque le gusta, le atrae, ¿no? Yo soy miembro de tal club. ¿Por qué? Porque me gusta la gente que se reúne allí. Yo soy miembro de tal club. ¿Por qué? Porque lo que hacen allí me gusta. Me gusta. La iglesia no es un club. Tristemente hay mucha gente que ha hecho de la iglesia un club, ¿no? Hay gente que va a la iglesia porque es la iglesia que me gusta, como si fuera un club. No, voy a esa iglesia porque allí la gente piensa como yo pienso, es un club, ¿verdad? Entonces la iglesia, obviamente, de manera general, la iglesia tiene una orientación espiritual que nos da un pensamiento de unidad en Dios y su palabra. Pero fuera de ahí, la iglesia es un movimiento dinámico de personas que tenemos diferentes dones, unidos en Jesús y las Escrituras y comprometidas a compartir el amor de Dios y la verdad con el mundo. Ahora bien, vamos a llegar entonces de a lleno en el tema de, la lección nos habla de las capacidades que tenemos todos en la iglesia. Pero esas capacidades la Biblia la define como un don espiritual. Y vamos entonces a preguntar, ¿qué cosa es un don espiritual? ¿Qué cosa es un don espiritual? O sea, Dios a la hora de darnos capacidades para trabajar en su iglesia, dice que el Espíritu Santo repartió dones, lo leímos al principio. ¿Qué cosa es el don? Un don. Obviamente, muy bien, un don es un regalo de Dios. ¿Quién lo da? Dios, ¿a través de quién? Del Espíritu Santo. Pero vamos a ir más allá. ¿Qué cosa es un don? Ya vimos, es un regalo, pero vamos a desglosarlo más todavía. Henry. Una responsabilidad, claro que sí. Yo recibo ese regalo y aunque es un regalo de Dios, es una ¿qué? Yo heredo una responsabilidad con ese regalo. ¿Okay? Tenía por aquí Miguel y después voy allá detrás. Una cualidad que le sobresale a una persona. Muy bien, ahí está definiendo talento, habilidad. Allá detrás. Muy bien, muy bien. Juansi. Muy bien, es muy buena esa observación. Y creo que vamos a llegar a un punto donde tenemos que hablar de talentos y dones. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Es lo mismo un talento que un don? Vamos a ver, vamos a, ya que nos adelantamos hoy, vamos a ir primero. Vamos a ir primero ahí. Vamos a definir talentos y dones. Vamos a ver en qué son iguales y en qué son diferentes. A ver, vamos a ver. Ya Miguel decía algo por aquí y me gustó. ¿Qué cosa? Exactamente. Miguel, tanto los talentos como los dones vienen ¿de quién? De Dios. Eso es cierto. Porque leímos en la lección ese versículo muy famoso cuando dice toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿de quién viene? Del Padre de la Luz. Así que obviamente, Miguel, talentos y dones todos vienen de Dios.
Eso también es correcto, exacto. Entonces, dice la Biblia, lo leímos, que el Espíritu los da como Él quiere. O sea, el Espíritu repartió los dones como Él quiso. Ok, volvemos al punto. Vamos a definir. Talentos y dones, ¿es lo mismo? Ya vemos que tienen similitudes. ¿Pero hay alguna diferencia entre talentos y dones? A ver, ¿la hay? ¿Cuál es? Cualquier persona, digamos un médico, un carpintero, un albañil, al nacer, que viene con esa capacidad que Dios le da. Un don espiritual es algo que Dios le da, algo que prepara a la persona para ya trabajar directamente en su obra. Aunque él puede coger esos dones que tiene alguna persona también y convertirlo en dones. Esos talentos, convertirlo en dones. Convertirlo en dones para ser usado en su obra. Muy bien, yo creo que es una buena reflexión. ¿Alguien más? Talento, como yo dije, el don es para glorificar a Dios. El talento muchas veces las personas lo usan para el ego, para glorificar. Correcto. O para su sostén propio. Exacto. Exacto, está en sintonía con lo que dijo Junior. Sí, exacto. El talento muchas veces es más la capacidad que una persona tiene de manera natural y que la usa para lo que decida. O sea, puede ser que lo use para Dios, porque tenemos talento que lo usamos para Dios, pero puede ser que use los talentos para su propio beneficio o para su ganancia personal, como decía Juan. Sí, exacto. Gloria. En el mundo Para su propio beneficio. pero en su caminar por la vida conoce del Señor y puede transformar ese talento porque nació Lo pone al servicio de Dios y se convierte en un don espiritual. un don, porque el Espíritu entonces lo capacita para usarlo Para su obra. y honra de Dios. Correcto. Muy bien. ¿Alguien más que quiere decir algo? Yo creo que estamos de acuerdo en eso que se ha dicho, ¿verdad? O sea, realmente los talentos tienen que ver más con capacidades con las que uno nace, aunque muchas veces también hay dones con los que uno nace, porque ya Dios... Recuerden que hay personas específicas que Dios escogió desde su nacimiento. ¿Recuerdan eso? Recuerdan en la Biblia recuerdan a alguien que Dios les dijo desde el vientre de tu madre te di Jeremías, Sansón, Juan el Bautista. Muy bien. O sea, hay gente también que desde que nace con dones que espirituales ya, que Dios como dice la Biblia, el Espíritu a quien quiere. Y dijo, mira, tú me vas a servir en esta área. ¿Ok? Muy bien. Ahora mire, los talentos y los dones, algunos ya lo definimos, algunos son originales, o sea, nacen con nosotros, pero otros se adquieren. ¿Ok? Entonces, correcto. Unos nacen, otros se desarrollan y se adquieren y se pueden desarrollar con el uso de ellos. O quizás usted pensaba que usted no podía hacer algo y llegó un día a la iglesia, un día a trabajar en la obra de Dios y usted jamás se pensó posible que usted iba a hacer lo que usted está haciendo ahora, porque Dios le dio esa capacidad que usted antes no la tenía y ahora Dios se la dio y lo convirtió en un don espiritual. Yo conozco personas que han tenido un miedo tremendo de hablar en público. Jamás en su vida se han parado frente a personas para hablar. Pero cuando se encontraron con Dios, llegaron a la iglesia, fueron capaces de venir aquí adelante y pararse y hablar frente a personas. No lo hacían antes, ¿no? Tremendo. Yo conozco personas que no saben leer y aprendieron a leer también cuando entraron a la iglesia con la Biblia. Es tremendo. Porque Dios no falla. Dios dice que Él llama y cuando tú aceptas, Él te va a ¿qué? Te va a capacitar. Muy bien. Entonces, hay también talentos que son naturales, como mencionamos nosotros, o sea, que nacen con nosotros. Y hay talentos que son espirituales en el sentido que el Espíritu, como decía Gloria, el Espíritu nos los da. Ahora, los talentos y los dones, cuando no se usan, cuando usted no los usa, no los emplea activamente, ¿qué pasa con esos dones y talentos? Se van perdiendo. Ahora, ¿qué pasa cuando usted los usa? Cuando usted usa los dones y los talentos, ¿qué pasa con eso? Se desarrollan y usted llega a ser mejor en eso que hace, ¿cierto? Mejor en eso que hace. ¿Ok? Muy bien. Entonces ahí ya ahí definimos muy bien la relación entre talento y don. Pero voy a resumir aquí leyendo una definición. Los dones espirituales son cualidades o capacidades que Dios imparte para que podamos servirle. ¿Ok? Así que esa es una definición concreta. ¿Qué cosas son los dones espirituales? Son cualidades o capacidades que Dios imparte para que podamos servirle con eficacia. Por ejemplo, los ministerios de la iglesia tiene diferentes ministerios, ¿verdad?
ministerio de los ancianos, los diáconos, diaconisas, ministerio de la escuela sabática, el ministerio de jóvenes, el ministerio de la música, el ministerio de la mujer, el ministerio de los caballeros, el ministerio de todos los ministerios que hay en la iglesia, el ministerio de audio y sonido. O sea, la iglesia está llena de ministerios. Y depende de los dones que usted tenga, entonces usted va a poder ayudar en uno o en qué, o en otro ministerio, o en otro ministerio. Entonces, allí en los ministerios son los lugares creados en la iglesia a través de los cuales podemos expresar nuestros dones, ¿verdad? Nuestros dones. Y entonces las actividades son los eventos específicos en los cuales podemos nosotros desarrollar nuestros dones. Los dones espirituales a veces no vienen desarrollados. A veces no vienen desarrollados. Y a medida que el Espíritu Santo va trabajando en la persona, mientras la persona lo permite, el Espíritu va trabajando en la persona y esa persona desarrolla, ¿qué cosa? Ese don espiritual. ¿Ok? Ahora vamos a la siguiente pregunta. Ya tenemos claro qué cosas son los dones. Vamos a preguntar ahora, ¿cuál es el propósito de los dones? ¿Para qué Dios repartió los dones? Una pregunta quizás muy fácil de responder. Hay un versículo ahí en la Biblia que la responde. Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. ¿Lo tienes ahí, Miguel? Adelante. Muy bien. Para edificar, pero hay otro más, son dos. Ahí hay uno, dijiste uno, edificar la iglesia, hay otro. A ver, Gloria. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Muy bien. Pudiéramos decir que hay un doble propósito allí. Dice primero, para perfeccionar a los santos, no está hablando de perfección en el contexto de perfección en cuanto a conducta, sino está hablando de perfección en el sentido, dice, ¿de qué cosa? Dice, para perfeccionar a los santos a fin de... ¿Para qué cosa dice después? Para la obra del ministerio. Así que en primer lugar, los dones tienen el propósito de perfeccionarlos a nosotros, ¿para qué cosa? Para llevar el mensaje, para servir, para cumplir la obra que Dios nos llama. Número uno, es para eso. Los dones están en primer lugar para cumplir la misión de la iglesia. ¿Y la misión de la iglesia cuál es? La predicación del evangelio, ¿verdad? Así que los dones espirituales tienen ese propósito. Usted recibe un don espiritual con el propósito número uno y mayor de ponerlo al servicio de ¿quién? De Dios. Y en segundo lugar, entonces lo que decía Miguel, para la edificación ¿de quién? Del cuerpo de Cristo. ¿Qué significa eso? La edificación del cuerpo de Cristo. ¿Con qué tiene que ver eso? Específico. Crecimiento espiritual de la iglesia, el crecimiento en el aprendizaje de Dios, de su palabra, la unidad de la iglesia, fortalecer la hermandad, exactamente. O sea, los dones espirituales Dios los da con un doble propósito: llevar el mensaje y también fortalecer ¿a quién? A la iglesia. Que por eso todo lo que hacemos en la iglesia tiene ese doble propósito. Todo lo que hacemos aquí tiene propósito llevar el mensaje y fortalecernos nosotros también. Gloria. Correcto. Correctamente, correcto. Muy bien. Sin duda ese es el propósito, ¿verdad? Es para eso fueron dados. Ahora, hay personas a veces que dicen, yo no tengo dones espirituales. O yo no he encontrado mi don espiritual. Yo no sé si hay alguien aquí esta mañana que piensa así. No se sienta mal alguien si piensa así. Yo he conocido personas que piensan así. Dentro de la iglesia, que me han dicho, no, yo todavía no descubro mi don. Dios tiene que todavía mostrármelo. Y mire, ¿cómo descubrir mi don espiritual? O mis dones espirituales. Porque hay personas que tienen quizás muchos dones, otros no tienen tantos. Hay otros que tienen nada más quizás un don o dos. Otros tienen muchos dones. Hay personas muy agraciadas con diferentes talentos y dones. Usted los ve que pueden hacer muchas cosas y todas las hacen bien. Así que depende como el Espíritu, porque leímos que el Espíritu reparte los dones como Él ¿qué? Como Él quiere, como Él quiere. Pero dice que los reparte ¿a cuántos? A todos. Y en la Biblia hay una parábola que también estaba en la lección esta semana, que es una parábola muy conocida, que está en Mateo capítulo 25, donde se habla de que el dueño de la viña repartió ¿qué cosa?
Repartió dones, talentos, ¿verdad? ¿Y a cuántos le dio talentos? A todos. Dio diferentes talentos, ¿verdad? A uno le dio 1, a otro le dio 2, 3, a otro le dio 5, creo, el que más le dio. Pero no importa cuántos, lo importante es que todos recibieron al menos ¿cuánto? Un talento. Entonces, usted tiene un don y quizás tiene más de uno. Quizás tiene más de uno. ¿Cómo descubrirlo? Bueno, hay dos maneras de descubrir un don. Hay dos maneras. Hay dos maneras, perdón, de confirmar el don. De descubrirlo y confirmarlo. Una es interna y la otra es externa. ¿Ok? Vamos a explicar ahora. Por ejemplo, la primera es la interna. La interna es la que tiene que ver con la persona en sí mismo. La externa tiene que ver con las personas que te rodean. O sea, la confirmación interna de que tú tienes un talento es que Dios despierta en ti el deseo de, wow, me gusta eso. Creo que puedo servir en eso. Creo que puedo trabajar en eso. Porque siento la invitación en mi corazón, que Dios me está haciendo la invitación de servir en eso. Esa es la confirmación, ¿cómo? Interna. Pero siempre tienes que esperar la confirmación externa. Externa. La confirmación externa es la gente que te rodea. La gente que te rodea va a confirmar el deseo que tú tienes. Y es importante eso, porque a veces nosotros, supongamos que yo llego esta mañana aquí a la iglesia y les digo, hermanos, esta mañana he tenido una confirmación interna, como que el Señor me esté diciendo que yo ahora tengo el don del canto. Y vengo aquí y ya se están riendo de Gloria. ¿Por qué tú te ríes? Puede ser verdad, Gloria. Puede ser verdad. A mí me hubiese encantado tener el don del canto. Imagínense que yo hubiese llegado aquí esta mañana y le digo a ustedes, mira, Dios me ha impresionado, yo tengo el don del canto, me dio el don del canto. Y les digo, les voy a cantar ahora a ustedes aquí, en esta mañana. Y entonces les empiezo a cantar un canto. Y entonces, a medida que canto, me doy cuenta de que ustedes, algunos abren los ojos así, otros hacen así, ponen las manos así como, quizás Tantao corte la transmisión. Para los que nos están viendo por Facebook, si no vean eso. Entonces, o sea, yo siento que yo puedo cantar, pero la confirmación externa me está diciendo a mí que yo no puedo ¿qué? Cantar. Entonces, para yo poder descubrir y confirmar un don, tiene que pasar por esas dos partes. Tiene que pasar por la parte de yo sentir que el Espíritu me está llamando a eso, y por la parte de que las personas que me rodean en la viña del Señor confirman ese ¿qué? Ese don, mi querido hermano. Así que usted no llegue aquí a la iglesia corriendo, tengo este don, póngame a hacer esto. Cálmese, está bien, empezó bien con la disposición. Recuerda, Dios cuando te llama solamente necesita tu disposición, pero ahora hay que esperar la confirmación de ¿qué? Del resto de la iglesia. Mira, ustedes saben que no hoy día, siempre ha existido, pero hoy día se ha intensificado un poco. Esta costumbre de mucha gente por ahí, que hay personas, predicadores y personas normales, que a veces salen con que Dios les reveló ciertas cosas, ¿verdad? Con que Dios les reveló ciertas cosas. Y yo estaba leyendo un versículo el sábado pasado en la iglesia donde estaba, que está en la carta de Pedro, primera de Pedro. No sé si Miguel ahí que tiene buena, se acuerda del versículo. Creo que es primera de Pedro 1:19 o 20 o 21, por ahí está. Donde dice el Señor allí en esa carta de Pedro que Dios no da ninguna profecía de manera privada. De manera privada. O sea, cuando Dios tiene algo que hacerle saber a su pueblo, Él no se lo va a hacer se lo va a saber hacer por una sola persona. O puede ser que haya una persona que sea la que inicie, pero el resto del cuerpo va a confirmar que eso que esa persona está dando, ese mensaje realmente viene de Dios y es correcto. ¿Ok? Muchas de las creencias que tiene nuestra propia iglesia llegaron por personas que la trajeron, pero ya porque alguien dijo, yo la traigo, no la aceptaron. Dijeron, ok, vamos a estudiar eso, a ver qué dice la Biblia. Y vamos a orar. Entonces, oraron, estudiaron la Biblia y confirmaron que ese mensaje que esa persona le estaba trayendo era ¿qué? Era cierto, ¿no? Por eso todo lleva siempre esa doble confirmación. Primero, que Dios me dijo a mí, a veces, hay personas a veces que vienen y le dicen a uno como pastor, no, pastor, porque Dios me dijo tal cosa que usted tiene que hacer. Y yo le dije, y uno le responde, bueno, yo oré a la noche, oré esta mañana, y Dios a mí no me lo ha dicho. O sea, es raro que Dios te lo dijo a ti y no me lo ha dicho a mí, ¿no? Y no digo que no pueda pasar eso, porque Dios manda mensajeros a veces. Lo que estoy diciendo es que hay que tener cuidado, porque hay personas a veces que se esconden detrás de ese escudo, sencillamente para sobresalir o para ganar cierto prestigio espiritual, como que Dios me dice cosas a mí, no se las dice a otros. Eso no viene de Dios. Cuando hay una persona que se jacta
de que Dios le dice cosas a él y no se la dice a otra persona, eso no viene de Dios. Póngale, eso usted puede ponerle, subrayarlo, eso no viene nunca de Dios. Porque esa jactancia nunca viene de Dios. Nunca viene de Dios. ¿Ok? Entonces, mi querido, cuando usted quiere descubrir un don espiritual, empieza por tú sientes el llamado. Tampoco puede funcionar al revés, tampoco. Podemos todos nosotros decirle a David, David, que tú puedes hacer esto. Mira, lo puedes hacer. Pero si David no ha sentido el llamado de Dios, tampoco lo va a hacer, porque él no ha sentido la confirmación privada, interna de Dios con él. Él tiene que sentirla también. ¿Se dan cuenta? O sea, están los dos extremos. Entonces hay que sentir las dos cosas. Yo siento el llamado de Dios, pero mis hermanos confirman, ¿qué cosa? Ese llamado de Dios. ¿Ok? Muy bien. Vamos entonces a pasar a la última parte ya para concluir. La palabra de Dios es clara cuando dice que todos hemos recibido dones. Entonces podemos terminar quizás preguntando, ¿estamos nosotros utilizando esos dones de la manera correcta? ¿Estamos usando esos dones al servicio del Señor? Puedes pensar, me gusta esta pregunta de reflexión que encontré en la lección, puedes pensar en los dones que Dios te ha dado. Piensa, te invito a que donde estás allí, pienses en esta hora los dones que Dios te ha dado, que tú sabes que tienes, porque lo has sentido, sabes que haces eso bien y las personas a tu alrededor lo han confirmado. Piensa en esos dones que Dios te ha dado y piensa si realmente los estás poniendo al servicio de la causa de Dios, o solamente los estás usando para tu servicio personal y ganancia personal, como decíamos aquí. Obviamente, usted tiene talentos que de ellos vive, ¿cierto o falso? Claro, y eso no está mal, eso está bien, porque los talentos son parte de eso, ¿no? Pero así como usted vive de sus talentos, recuerde que esos talentos que usted tiene, por los cuales usted vive, recuerde que no son suyos realmente, sino que Dios se los dio como un don que lleva una responsabilidad. Y con eso nos convertimos en, siguiendo los principios de la parábola y de la Biblia, en mayordomos de esos talentos. ¿Ok? Por lo tanto, está bien que los usemos para vivir de ellos, pero debemos también ponerlos a disposición de ¿quién? A disposición de Dios, porque realmente son de Dios. Ahora, quizás hemos visto y nos hemos dado cuenta cómo nuestros dones a través del tiempo, al emplearlos en la obra de Dios, cómo han crecido. Cómo han crecido. Yo he conocido personas que han traído dones a la iglesia que al principio eran pequeñitos y uno a veces hasta no estaba seguro si esa persona iba a poder hacer eso, pero comenzó, se atrevió, le pidió a Dios sabiduría y uno ha visto cómo esa persona que empezó con algo pequeñito, ahora, wow, su don ha destacado no solamente aquí en la iglesia local, sino delante de muchos lugares, muchas personas, muchas iglesias, porque el don, cuando usted lo pone al servicio de Dios, el don se desarrolla, mejora. Y no solamente eso, sino que también Dios multiplica los dones. ¿Usted sabía eso? Dios multiplica los dones. Porque la parábola nos enseña de que las personas que usan los dones también reciben otros dones, ¿no? Otros dones. Así que, mis queridos hermanos, en esta mañana terminamos entonces diciendo, recapitulando, resumiendo, en primer lugar, que los dones espirituales, como ya hemos hablado, son capacidades que tenemos, ya sea porque las adquirimos las traemos de nacimiento o las adquirimos en algún momento de nuestra vida, y al recibir nosotros el llamado del Espíritu de Dios, esos talentos, esas habilidades naturales o adquiridas, las ponemos al servicio de Dios y se convierten en dones espirituales. ¿Ok? Miguel. Uno tiene una tarea singular. Cada miembro del cuerpo humano contribuye al bienestar general del cuerpo entero. Del mismo modo, la iglesia necesita miembros activos que estén dedicados a contribuir a la salud general de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Correcto. Así que ahí yo creo que tenemos un resumen excelente para usarlo también a manera de conclusión. Todos tenemos dones y hemos sido puestos por Dios de manera adecuada con esos dones y tenemos un lugar en el cuerpo que es la iglesia para poder usar esos dones y bendecir al cuerpo y bendecir a Dios, que es que nos dio esos dones espirituales. Si no has descubierto tu don espiritual, quizás es porque necesitas tener paciencia. En algún momento lo vas a descubrir. Dios quizás te lo va a dar en el momento que más va a ser de utilidad o más va a ser de bendición para tu vida, o quizás no has buscado a Dios con más fuerza, con más intensidad, porque quizás ya Dios tiene ese don para ti. Lo que pasa es que tú
no has buscado con deseo al Espíritu de Dios para que Él te lo muestre, ¿ok? Así que tengo allí dos manos, vamos a dar la oportunidad a Henry y después acá. Henry. Como son las pestañas, ¿cierto? Cubren los ojos. O sea, si no existieran las pestañas, los ojos serían irritados. Tuvieron problemas los ojos, sí. Pero entonces, asimismo, la persona que tiene un don así sea muy pequeño, va a ser para la salud de toda la iglesia, del cuerpo de Cristo. Correcto. No importa el don que tenga, que sea muy pequeño. O sea, don pequeño no significa no importante. Quizás un don pequeño es más importante que otros dones que a la vista humana parecen ser más grandes o importantes. Tenga paciencia. Aquí en la última parte dice que si aún no te has descubierto tu don, aún así participe en las cosas de la iglesia, que mientras, a medida de que participas, tus dones crecerán y entonces encontrarás el don que te corresponde y la aplicación de la iglesia. Correcto, correcto. Así que mis queridos, yo espero que en esta mañana todos nosotros comencemos por lo menos con la disposición de servir al Señor. Amén. ¿Cuántos quieren tener esa disposición en esta mañana? Entonces, después de esa disposición, ya sea con los dones que sabemos que tenemos ya, podemos ponerlo al servicio de Dios de ya, right away, inmediatamente. O los que no conocemos, como ya vimos y escuchamos, tengamos un poquito de paciencia, oremos, pidamos a Dios y entremos al servicio de la iglesia con nuestra disposición y Dios allí nos va a enseñar, nos va a mostrar cuál don Él tiene especialmente para nosotros. Así que Dios nos bendiga en esta mañana, también a todos los que nos ven a través de las redes sociales. Bien, vamos a estar en pie para buscar la lectura bíblica que se encuentra en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15 y en el versículo 4. Y ahí nos habla acerca de ¿qué? De la vid. Vamos a estar en pie y vamos a leerla y dice: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco si no permanecéis en mí. Que Dios añada bendición a su santa palabra. Ahora le vamos a pedir a Gloria, si es tan amable, que nos dirija en oración. Padre bueno y amante, agradecidos estamos de ti, de tu amor y de tu cuidado. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de venir a tu casa de oración, a alabar y glorificar tu nombre en este día de sábado. Bendice, Señor, este culto de adoración a ti. Bendice, Señor, a cada una de las familias aquí representadas y a cada uno de nuestros hermanos, Señor, que permanecen en sus hogares a través de estas circunstancias. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo nos hable en esta mañana a través del mensaje que tienes para nosotros.
Ayúdanos, Señor, como iglesia, a seguir caminando y a seguir cumpliendo con la misión de predicar tu evangelio. Bendice nuestra iglesia, Señor. Bendice nuestros niños, nuestros jóvenes y nuestros adultos, Señor. Ayúdanos a mantenernos, Señor, en tu comunión y en tu amor. Y ayúdanos, Señor, a proclamar el mensaje al mundo. Danos de tu Santo Espíritu, Señor, pues lo necesitamos. Perdona nuestros pecados, Padre bueno. Y en estos momentos queremos presentar también delante de ti a cada uno de nuestros hermanos, Señor, que permanecen en sus hogares porque su salud, Señor, está comprometida por alguna situación. Bendícele a ellos también, Señor. Derrama tu bálsamo sanador sobre sus cuerpos enfermos, Señor, y restáurale su salud. Y ayúdalos, Señor, para que a través de las redes sociales, Señor, ellos también puedan ser nutridos espiritualmente. Bendice, Señor, la persona que tú has escogido esta mañana para exponer tu palabra, Señor. Que sean palabras dirigidas por ti, Señor, y que nos puedan ayudar a nosotros a seguir avanzando, Señor, al cumplir la misión de predicar tu evangelio. Fortalece tu iglesia, Señor. Bendice también a nuestro pastor y a su familia. Ayúdale, Señor, y dirígelo para que él pueda dirigir a tu pueblo, Señor, hasta las mansiones eternas. Quédate con nosotros en esta mañana, Señor, y prepara nuestras mentes y nuestros corazones para recibir palabra del cielo. Pues te pedimos y te agradecemos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Miguelito, vente, ayúdame a cantar el himno 285 para tener nosotros un especial aquí. Nos quedamos sentaditos y vamos a cantar ese himno 285, ¿verdad? Que nos dice: perdido fui a mi Jesús. Lo disfrutamos a mi alabanza. Claro que sí. ¿Sabes, Miguelito, que es uno de los primeros himnos que yo aprendí cuando entré a la iglesia? Porque me encanta, me fascina. Y así alabamos el nombre de nuestro Dios, que también es uno de los beneficios del cual Dios quiere que nosotros hagamos.
sábado, hermanos. Me alegra estar con ustedes en esta mañana y también a las personas que nos están viendo por las redes sociales. Feliz sábado a ustedes también. Espero que el tema de hoy pueda ser de bendición para todos los que estamos aquí presentes y también que nos están sintonizando por las redes sociales. Bien, el tema de esta mañana yo lo titulé ¿Cómo mejorar nuestra vida espiritual? Y fue concebido más bien como por una necesidad que yo he sentido ya por varios meses de cómo yo puedo mejorar mi vida espiritual. En la lección de escuela sabática hemos hablado mucho de cómo testificar, ahora estamos hablando de los dones y de los talentos y cómo podemos usar eso para traer más personas a Dios. Y he pensado mucho, bueno, llevo desde que nací en la iglesia, pero ¿qué realmente yo estoy haciendo en mi trabajo o en mi vida diaria que le está enseñando a otros o testificando a otros del amor de Jesús, de todo lo que yo he aprendido en toda mi vida? Y pues se necesita valor, se necesita mucho coraje para hablar, ¿verdad? Para compartir. Y pues por mucho tiempo he estado leyendo y buscando maneras de cómo yo puedo mejorar mi vida espiritual individualmente y quisiera compartir lo que yo he encontrado con ustedes en esta mañana. Cada uno de nosotros tiene una historia propia, es una historia única, una historia particular. Hemos vivido experiencias que nos han marcado para bien o para mal, pero son situaciones, ¿verdad?, que son únicas a nuestra persona. Situaciones que nos moldean, decisiones que determinan el rumbo de nuestras vidas. Pero al fin del día, cuando suene la trompeta, todas nuestras experiencias y nuestras decisiones solo podrán demostrar si caminamos cerca de Dios o caminamos lejanos de Él. Vamos a considerar algunos ejemplos bíblicos, personajes bíblicos, y quiero que ustedes me digan qué nos dicen sus decisiones y experiencias de cuán lejos o cuán cercanos estaban esas personas de Dios. Vamos a ver, Abraham, ¿qué ustedes piensan? ¿Vivió cercano o lejano de Dios? Cercano, ¿verdad? Es como unánime, todo el mundo dice cercano, ¿verdad? La segunda persona, Judas. Vamos a ver, ¿qué ustedes piensan? Espiritual, estamos hablando de espiritualmente, así que ¿alguien más piensa que estaba cerca? Estaba físicamente, ¿verdad? Físicamente cerca, pero espiritualmente, como dijo Carlos, estaba lejos. Daniel. Estaba cerca, ¿verdad? Acab. Estaba lejos, ¿verdad? Y Pablo. ¿Verdad? Quise terminar con ese personaje de Pablo, porque como algunos dijeron cerca, otros dijeron lejos, ¿verdad? Y quiero resaltar que Pablo, ¿verdad? Es un caso, yo pienso que, no diría moderno, ¿verdad? Pero es un caso, déjame esperar que... Es un caso, ¿verdad?, que yo creo que ahora en nuestros días nosotros podemos relacionarnos un poquito más con él, ¿verdad? Porque en un tiempo en su vida estuvo lejos y en otro tiempo estuvo cercano, ¿verdad? Esta dualidad en su vida cristiana es de mucha importancia para nosotros y podemos aprender mucho de eso nosotros. Vamos a ver, características de Saulo de Tarso. ¿Cómo ustedes lo caracterizan a él? ¿Saulo era qué? ¿Era fiel? Otras cosas que ustedes piensan de Saulo. ¿Qué era él? ¿Era perseverante? ¿Cómo fue? Impetuoso. Era un hombre sumamente educado, ¿verdad? Era miembro del Sanedrín. Era conocedor de la Biblia, ¿verdad? Sabía mucho de las Escrituras. Era lo que nosotros conocemos como un escriba, ¿verdad? O un fariseo. Era miembro élite de la sociedad judía, ¿verdad? Y ahora, como todo el mundo sabe, ¿Saulo mataba a cristianos o no? ¿Verdad? Mataba a cristianos. Y más importante todavía, Saulo autopercibía que él estaba cercano a Dios. Porque él mataba a cristianos, ¿por qué? Él pensaba que él estaba en lo correcto, ¿verdad? Él lo hacía porque él pensaba que estaba siendo fiel a Dios, ¿verdad?
Y en realidad, él estaba lejos o cercano de Dios. En esa instancia de su vida, él no estaba cercano a Dios, ¿verdad? Él pensaba que estaba cercano, pero él no lo estaba. Es un caso particular, ¿verdad? Y por eso lo quería resaltar. ¿Por qué quiero resaltarlo, hermanos? Porque en esta mañana, al igual que Saulo, nosotros podemos percibir que estamos cerca de Dios y no estarlo. Nosotros podemos actuar en maneras que nosotros pensamos que son correctas y que estamos agradando a Dios, pero en realidad no estar agradando a Dios. Enoc, dice la Biblia que Enoc caminó tan cerca de Dios que últimamente fue llevado al cielo. O sea, hay ejemplos de que eso es posible, pero esa es la excepción, yo pienso, que la regla o la realidad que estamos viviendo nosotros. Lo que quiero decir es que hay situaciones que nos hacen dudar, nos hacen fallar, nos hacen titubear y nos hacen carecer de fe. Por ejemplo, las enfermedades. Puede pasarte a ti individualmente como a una persona que tú quieres. Eso algunas veces hace titubear, ¿verdad? Hace que nosotros carezcamos de fe. Una muerte inesperada, o por más esperada que sea, como quieras. Nosotros siempre le preguntamos por qué Dios, ¿verdad? ¿Por qué tuvo que suceder esto? Aprietos económicos a pesar de diezmar. Piensen, algunas veces nosotros seguimos siendo fieles a Dios con nuestro 10% y nuestras ofrendas, y algunas veces tenemos situaciones económicas. Y uno puede hasta reprocharle a Dios, pero ¿por qué si yo estoy haciendo todo lo que tú me estás pidiendo? Un divorcio. Hemos visto, ¿verdad? Eso también es una epidemia en nuestras iglesias como en el mundo actual. Eso también puede destruir no solo a las personas que están pasando por esa situación, sino también a las familias, al cuerpo de la iglesia, ¿verdad? Esta pandemia que estamos viviendo nos hace también algunas veces titubear en nuestra fe. Y podemos seguir por ahí un sinnúmero de circunstancias, ¿verdad? Pero en esta mañana yo quiero resaltar que no importa en la etapa que tú estés. No importa si tú estás viviendo en la primavera, que es el primer amor, ¿verdad?, de estar cercano a Dios. No importa si estás en el verano, no importa si estás en el otoño o el invierno. Y no importa tampoco que estar cercano o lejano estés de Dios, porque siempre hay pasos que podemos tomar para acercarnos a Dios y crecer espiritualmente. Quisiera compartir con ustedes 5 pasos que si nosotros implementamos tienen el potencial de ayudarnos en nuestro caminar. Y son 5 pasos que, como les había mencionado al principio, son cosas que yo he estado leyendo y tratando de implementar en mi propia vida para crecer espiritualmente. El paso número 1 es admitir que tú tienes una necesidad. Admitir que yo tengo una necesidad. Esto puede parecer medio obvio, ¿verdad? Pero hay muchos que no pasan de esta etapa. En una reunión de Alcohólicos Anónimos siempre comienzan diciendo su nombre y admitiendo que tienen un problema y que necesitan ayuda. Al igual nosotros debemos de decir nuestro nombre y que necesitamos a Jesús. Por ejemplo, yo me llamo Gloriani y yo necesito a Jesús. Vamos a practicar. Cada uno va a decir me llamo, su nombre, y va a decir necesitamos a Jesús. 1, 2, 3. Me llamo Gloriani y necesito a Jesús. Como mencioné, mucha gente no va más allá de este paso. Vamos a leer en Apocalipsis 3, 14, 18. Ahí Jesús reprende a la iglesia por su tibieza. ¿Y alguien que lo pueda leer de la congregación, si es tan amable? Apocalipsis 3, 14 al 18. David. Escribe el ángel de la iglesia de Laodicea. Así dice el amén. El testigo fiel y verdadero, el origen de la creación de Dios. Conozco tus obras, que tú eres frío y caliente. Ojalá fueses frío o caliente, porque eres tibio, ni frío ni caliente estoy por vomitarte de mi boca. Tú dices, yo soy rico, estoy enriquecido y nada
Palabras muy fuertes, ¿verdad? Y no solo Jesús reprende a la iglesia de la Odisea por su tibieza. Lo que realmente le daba náuseas a Dios o a Jesús no era tanto la tibieza de ellos, sino la pretensión de que ellos no necesitaban nada, ¿verdad? Que ellos estaban bien, que no había nada que ellos tenían que hacer para mejorar o para, que ellos pues no pensaban que necesitaban nada. Hermanos, la tibieza no es un problema para Dios, porque Dios nos puede reavivar el fuego del primer amor en nosotros, pero primero nosotros tenemos que admitir nuestra necesidad. Así que si usted está tibio en esta mañana, no se dé por vencido, porque Dios puede reavivir ese fuego en ti. Algunos dirán, pues el mero hecho de estar en la iglesia hoy es prueba de que nosotros estamos admitiendo que necesitamos a Dios, ¿verdad? Y eso puede ser cierto, pero también tenemos ojo, ¿verdad? Porque Saulo era miembro del grupo más élite religioso de la sociedad judía y él no admitía que necesitaba a Dios. Y le hago una pregunta. Si ustedes le preguntan a Saulo antes de su conversión si él necesitaba a Dios o más de Dios, ¿ustedes piensan que él hubiera dicho que sí? No creo, ¿verdad? Yo no creo que hubiera dicho que sí. Pero ¿cómo se logra esto? ¿Cómo se logra admitir que nosotros tenemos una necesidad de Dios? Se hace en oración. Dile a Dios cuánto lo necesitas. Todas las mañanas cuando te estás mirando en el espejo, dile, me llamo Gloriana y necesito a Jesús. Dale permiso a Dios que te muestre los puntos ciegos espirituales y te señale cada aspecto de tu vida que necesitas que ponga bajo el control de Él. Dios lo va a revelar y tú deberías estar presto con una libreta y un lápiz para escribir la revelación de Dios y para aceptar el perdón de Dios. Vamos a repasar. ¿Cuál es el primer paso? Admitir o reconocer que necesitamos de Dios, ¿verdad? Vamos al segundo. El segundo es actúa. Esto va mano en mano con el primero de admitir que necesitamos a Dios. Ya hemos admitido que tenemos una necesidad, ¿no? Ahora tenemos que hacer algo al respecto. Por ejemplo, yo trabajo mayormente sentada en un escritorio. Y ahora que trabajo remotamente, pues mayormente trabajo acostada. Entonces, es una broma, pero yo creo que Rey... Pero él no está en casa para saber, así que yo no trabajo acostada, pero casi, ¿verdad? Pero cuando estoy en la oficina, ¿verdad? Y estoy casi siempre sentada en mi escritorio, eso me estaba produciendo mucho dolor de espalda, ya sea porque no me estaba sentando como debo sentarme o porque, pues, nuestros cuerpos no fueron hechos para estar inmovilizados tanto tiempo, ¿no? Entonces, yo tenía que hacer algo por mí misma, porque todos los días estaba... quejándome del dolor de espalda. Bueno, pues ¿qué hice? El trabajo me provee a mí una membresía de gimnasio gratis, que pues yo no estaba usando, solamente estaba usando cuando tenía que ir a ver los participantes en el gimnasio. Pues me puse una meta, voy a ir al gimnasio 4 o 5 veces a la semana a ver lo que pasa. Y fíjate, en ese tiempo, cuando estaba obviamente yendo al trabajo todos los días antes del COVID, mi dolor de espalda había disminuido increíblemente, ya sea porque estaba fortaleciendo el cuerpo o porque estaba siendo más móvil, ¿verdad? Pero me estaba ayudando. Como dije, eso era antes del COVID y ahora me he tenido que esforzar un poquito más en mi casa porque para hacer ejercicio en su casa necesita un poquito más de motivación, pienso yo. Pero yo vi esa necesidad, hice algo al respecto, vi un cambio. Ese es el punto, ¿verdad? Nosotros admitimos que necesitamos de Jesús y ahora tenemos que hacer algo al respecto. Un pastor de la iglesia comunitaria en Willow Creek, que se llama Bill Hybels, lo pone de esta manera. El centro neurológico de la vida cristiana es aprender a escuchar la voz de Dios y desarrollar el valor necesario para hacer lo que Él nos pida que hagamos. Y esto se siente como sentido común para nosotros, pero no lo es, porque muchos de nosotros sabemos cuáles son las doctrinas, sabemos cómo hacer las cosas de la manera que Dios nos dijo, pero tratamos de racionalizar las cosas cuando las hacemos mal o no las hacemos como Dios quiere, ¿verdad? Y decimos, no, si Dios conoce mis circunstancias, conoce mi corazón, sí los conoce y a pesar de conocerlo te dio una instrucción, ¿verdad? Y si Él quería que lo hicieras de otra manera, te lo hubiera dicho de otra manera.
porque ya lo sabe todo. Pero si Él te dice, te está dando unas instrucciones claras y te está dando un guía en la Biblia, pues eso es lo que hay que hacer, hermano. No hay que ponerle if, but, pero está claramente ahí. Si quieres crecer espiritualmente, tienes que hacer lo que Dios te dice. Comienza con un plan. ¿Quieres leer la Biblia? ¿Necesitas más tiempo para orar? ¿Quieres memorizar versículos de la Biblia? ¿Ofrecer un trabajo voluntario en tu comunidad? Escribe tus objetivos y entrega la lista en las manos de Dios. Toma medidas y sigue hacia adelante. Ok, hemos hablado de 2 pasos. He dicho admitir nuestra necesidad y tomar acción, actuar, ¿verdad? Vamos al tercer paso. Mantente cerca de Jesús. Vamos a leer lo que dice Juan 15:4, que fue nuestra lectura bíblica. Esa dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Si tú quieres parecerte más a Jesús y ser más espiritual, debes estar unido a Él. Debes pasar tiempo con Él. Nuevamente, Bill Hybels nos dice, por donde quiera que lo veas, un ingrediente fundamental del cristianismo verdadero es el tiempo. Y no me refiero a tiempo de sobra. Estas palabras son fuertes, porque nosotros algunas veces esperamos que tengamos 1 hora o media hora al final del día para dárselo a Dios. Y no estamos hablando de tiempo de sobra. No estamos hablando, dice, no me refiero tampoco a tiempo de ocio, sino tiempo de calidad. Tiempo de contemplación, tiempo de meditación y reflexión, tiempo sin prisas, ininterrumpido. Y sé lo que está empezando ahora mismo. Sí, es verdad, yo necesito pasar tiempo con Dios. Sin embargo, hay un problemita. Desde las 5 de la mañana comienza el ajetreo y no para hasta las 11 o las 12 de la noche. Pasar tiempo con Jesús suena poético y hasta agradable, pero en el mundo real, en mi mundo, casi nunca sucede. Te voy a decir algo. El tiempo con Jesús jamás se dará por sí solo. Tienes que planificarlo y comprometerte con él de la misma manera que te comprometes para ir al trabajo todos los días. Así de importante es. Y estas palabras a mí me chocaron como un tren en una pared, porque pensamos que el tiempo con Jesús va a caernos del cielo en las manos y así va a suceder. Pero hay que planificarlo. Como me planifico, digo, tengo que estar en el trabajo a las 7:30, pues me tengo que levantar a las 5 de la mañana, a las 5:30 para desayunar, para vestirme, para bañarme. De esa misma manera tenemos que planificar el tiempo con Jesús. Si no, nosotros no lo planificamos, los hijos van a llevarnos todo el tiempo, el trabajo, el cocinar, el tener que recoger la cocina, lavar la casa, la ropa, todas esas cosas se van a interponer. Pero si tú planificas tu tiempo, como la Escritura dice que en el día hay tiempo para absolutamente todo, ¿verdad? Vas a tener más éxito. Tienes que planificarlo y comprometerte con Él. Es de mucha importancia. Pero también fíjate una meta realista. Alguna gente quiere hacer un cambio drástico en su vida y por eso es que fallan. Hermano, si usted necesita darle más tiempo a Dios, empiece con algo pequeño. Empiece con 10 minutos, 15 minutos al día. ¿Cómo es? Este tiempo, aunque tú pienses que es poco, va a ser un tiempo solamente entre tú y entre Dios. Ahí puedes orar, puedes cantar, puedes leer, pero comienza con 5 minutos, con 10 minutos, con 15, pero lo importante es comenzar. Ponlo primero en tu lista de quehaceres del día y eso va a hacer una diferencia muy grande en tu vida. Ese es el tercer paso, ¿verdad? El tercer paso es mantenerse cerca de Jesús. Bien, hemos hablado ya de 3 pasos. Hemos hablado de admitir nuestra necesidad, número 2, de actuar y de mantenernos cerca a Jesús.
El cuarto paso ahora es, consígase un socio espiritual. Búscate a alguien que tenga el mismo deseo de crecer espiritualmente como tú también lo tienes. Puede ser un amigo cercano, puede ser un familiar, no importa, después que sea alguien, ¿verdad?, que tenga ese mismo sentir que tú. En la unión dice la Biblia que está la fuerza, ¿verdad? Y un dicho por ahí. En mi grupo pequeño, el grupo pequeño de jóvenes, este concepto ha sido enfatizado a martillazos. Ya nosotros estamos hartos de escuchar la palabra duplas. Que como saben los muchachos del Cristal se ríe porque sabe que me gusta esa palabra. Pero duplas significa ¿qué? Dos. Significa dos. Y nos ha enseñado, en el grupo pequeño, las lecciones nos ha enseñado que es el modelo por excelencia que nos ha dado Jesús y Dios para no solamente llevar la obra fuera de nuestras paredes de nuestra iglesia, ¿verdad? Pero también es una manera por excelencia de crecer espiritualmente. En el grupo pequeño se nos dio el ejemplo de Jesús. Jesús mandó a sus discípulos ¿de qué? De 2 en 2, ¿verdad? Y como también nos manda a nosotros a ir de 2 en 2. Por eso el paso de este es buscarse un socio espiritual. Y pues, como les había mencionado, en la Biblia habla de los discípulos y algunas veces nosotros pensamos, ay, pero yo no soy nada como los discípulos. Pero yo puedo pensar en un dúo dinámico moderno que yo he visto, observado y sé que muchos de ustedes también han observado. Jeremy y Braulio. Ellos, no sé si Jeremy no está viendo por la transmisión, pero él siempre está con Braulio haciendo obra misionera, o viceversa. Antes que Braulio podía manejar, él siempre era el que lo manejaba. Y hermanos, uno crece espiritualmente en eso. Es más, yo entre más veo esa dupla, pienso, ay, si yo pudiera buscarme también un socio espiritual, ¿verdad? Para ser así. Pero todo está en nuestras manos, buscar un familiar o un amigo que podamos hacer esa misma obra que están haciendo ellos. Yo los considero a ellos socios espirituales. Vamos a ver lo que dice la Biblia de los socios espirituales. Vamos a leer en Eclesiastés 4, 9 al 10 y 12. Si alguien lo quiere leer. Eclesiastés 4, 9 y 10 y 12. Yonaira. Mejor son 2 que 1, porque tiene mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Y el 12, si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán. Y un cordón de 3 dobleces no se rompe Pronto, ¿verdad? En pocas palabras, hermanos, nosotros necesitamos ayuda, ¿verdad? Nosotros no podemos hacer todo solos. Y Dios nos ha dado también un guía en la Biblia y versículos para recordarnos que necesitamos ayuda. Un socio espiritual puede orar por ti, puede orar contigo y puede ayudarte a alcanzar los objetivos que tú mismo te fijaste. En inglés está la palabra accountability, que quiere decir en español básicamente que tú eres responsable por algo y esa persona te va a ti a asegurar que tú hayas hecho eso, porque es tu responsabilidad. Pues un socio espiritual holds you accountable, ¿verdad? Ellos te pueden estar ahí como que, mira, me dijiste que tenías esta meta, ¿cómo te va? Pídele a Dios que te ayude a buscar un socio espiritual. Almuerza con esa persona, reúnanse solamente para orar. Este puede ser el paso más emocionante e importante en tu plan espiritual. Ya hemos repasado cuatro cosas que hacer. Admitir que tenemos una necesidad. Actuar. Mantenernos cerca de Jesús. Y cuarto, buscarnos un socio espiritual. El quinto y último paso que podemos nosotros implementar para acercarnos a nuestra vida espiritual es entregarnos. O sea, entrégate a Dios. El mar muerto literalmente está muerto porque agua fluye hacia él, pero no fluye agua de él. Es un cuerpo de agua egoísta que recibe agua, pero no da.
Los cristianos podemos llegar a ser como el mar muerto cuando nosotros participamos de estudios bíblicos, de seminarios, de actividades en la iglesia, pero no testificamos ni ayudamos a los demás. Si de verdad quieres servirle a Dios, pídele que te muestre cómo entregarte a su servicio. Ofrécete a ser un voluntario en el hospital. Y yo, desde luego, no estoy hablando ahora porque estamos en pandemia, ¿verdad? Pero todo tiene, todo se acaba, ¿verdad? Ojalá esta pandemia se acabe y tú puedas hacer eso, ¿verdad? Pero yo, por ejemplo, he servido como voluntaria en un hospital ya en 2 ocasiones diferentes. Estuve 3 años en el Women's and Babies Hospital, en el cuidado intensivo de neonatal, y también estuve en el hospital preveterano de Penn Medicine en Filadelfia. Y allí estuve más o menos como 1 año y pico, siendo de voluntaria. En esas 2 ocasiones yo tuve la oportunidad de testificar de Dios con algo tan simple como buscarle algo de beber a un paciente que lo necesitaba. Y en otra ocasión me topé con el capellán del hospital. Y él me preguntó quién era. Yo le dije, yo soy voluntaria aquí. Y él me confesó que se sorprendió de ver a una persona tan joven siendo voluntaria en un hospital. Porque si pensamos en los que están de voluntarios en un hospital, ¿quiénes son? Son las personas que son retiradas, ¿verdad? Porque no tienen nada que hacer, ¿verdad? Y sirviéndole a otros se sienten que están haciendo algo bueno, ¿verdad? Y yo le dije a él que como cristiana y como persona, yo no tenía dinero para donar, como es la gente que tienen los nombres en todos los edificios, que dan un par de millones de dólares y ya la biblioteca o el hospital lleva su nombre, ¿verdad? Yo le dije, yo no tengo dinero para donar, pero yo sí tengo tiempo. Y eso vale mucho más que el dinero. Tú puedes cortarle el césped a tu vecino anciano. O tal vez está discapacitado, ¿verdad? O tal vez le paga a una persona para que lo haga. Pero tú puedes hacer ese servicio. Puedes arreglarle, ya si tienes ese don como Rey lo tiene, arreglarle un carro a alguien que lo necesite y tal vez no tenga el dinero para pagar. Practicar un deporte con un amigo o un niño que tú sabes que necesita la compañía de alguien. Cuando un familiar o un amigo falle, ayúdelo a levantarse y a redimirlo en vez de criticarlo. El mensaje es que la espiritualidad va mucho más allá de simplemente sentarnos a orar y a leer. Quiero concluir con la historia de Scott. Scott era un hombre muy exitoso. Él era un dueño de del negocio más exitoso en la ciudad. Su esposa también era una mujer de renombre, una mujer que era exitosa también. Ella era vendedora de real estate y vendía todo el mismo día en la semana o en 3 meses, pero ya lo vendía. Su hijo era el capitán del equipo de fútbol de la escuela. Y su hija estaba en camino a ser la estudiante con las notas más altas de su grado, o sea, lo que en inglés le dicen el valedictorian. Vivían en una casa de 5 cuartos y 4 baños. 5 cuartos tal vez los quisiera, pero 4 baños es mucho para limpiar, pienso yo. Pero, ¿cómo es? ¿Qué más podía querer Scott y su familia, verdad? Tenían una casa hermosa, buenos trabajos, dinero, sus hijos aparentemente estaban en un buen camino, ¿verdad? A ser exitosos también. ¿Qué más podría él querer de la vida? Pero Scott se sentía que le faltaba algo. Él era un hombre que siempre mayormente estaba ocupado, así que casi no sentía el vacío que él tenía. Pero cuando tenía un tiempo libre o cuando estaba esperando en un semáforo rojo, esperando que se cambiara a verde, o cuando estaba en una reunión de trabajo, sentía un vacío y esa sensación se apoderaba de él, pero él no sabía qué es lo que le faltaba. Un día él estaba en el consultorio médico y él estaba esperando por el médico, porque ustedes saben que algunas veces uno va y está ahí como 45 minutos esperando que el doctor entre a la sala, ¿verdad? Y él no encontró nada interesante en las revistas que estaban en el consultorio. Y mientras él estaba esperando al médico, él se puso a pensar en su infancia. Y en esos recuerdos le vino
el recuerdo de acostarse siempre en paz, porque su madre siempre le oraba antes de dormir. Y es algo que su madre siempre hacía con él. Y él, ahí fue que ese día él hizo esa conexión, que a lo que a él le faltaba era mejorar su vida espiritual, como cuando era un niño. Scott necesitaba mejorar su vida espiritual. Al igual que Scott, Saulo necesitaba cambiar su vida espiritual. Jesús se lo mostró de una manera sobrenatural. Como todos nosotros sabemos, él estaba camino a Damasco y Dios se le reveló ahí a Jesús, le dijo, ¿por qué me persigues, verdad? Y lo hizo de una forma sobrenatural. Tal vez si no lo hubiera hecho de esa forma, Saulo no hubiera entendido, ¿verdad?, lo que Dios le estaba tratando de decir. Dios puede enseñarnos a nosotros de una manera sobrenatural que necesitamos más de Él, ¿verdad? Pero también puede hacerlo de una manera totalmente común y corriente. Pero Él quiere hacer lo mismo que hizo con Saulo, lo quiere hacer con nosotros en esta mañana. Al igual que Scott y Saulo, nosotros necesitamos mejorar nuestra vida espiritual. Y como les dije, hermanos, este tema mayormente es para mí, porque yo he sentido la necesidad de que ir a la iglesia o leer la Biblia o cantar algunas veces no es suficiente. Y quería compartirlos con ustedes porque mayormente si yo estoy sintiendo algo, no soy la única que lo está sintiendo. Así que, ¿cómo es? Es primeramente para mí. Son palabras difíciles, palabras que nos chocan, palabras que no queremos escuchar algunas veces, pero son necesarias porque Dios está a las puertas. Nos están diciendo todo, el mundo natural, cada ser humano, cada cosa de este mundo nos está gritando que Dios está a las puertas. Y nosotros tenemos que hacer cambios si queremos irnos al cielo con Jesús. Como les mencioné, yo necesito mejorar mi vida espiritual. Todos nosotros podemos mejorar nuestra vida espiritual. Que esta lista de 5 pasos, que de ninguna manera es una lista exhaustiva, podemos añadirle más o ¿cómo es? Me imagino que ustedes también tienen otras ideas de cómo podemos mejorar nuestra vida espiritual, ¿verdad? Pero con estos 5 pasos, espero que puedan ser útiles para ustedes en esta mañana para ayudarnos a dar los primeros pasos para mejorar nuestra vida espiritual. Y como dije, vamos a ver, ¿cuáles son los 5 pasos? Número 1. Admitir nuestra necesidad, reconocer nuestra necesidad. Número 2. Actuar. Número 3. Ese siempre se me olvida, como el del medio. Mantenerse cerca de Jesús, ¿verdad? El 4. Buscarte una pareja, un socio espiritual, ¿verdad? Y el 5, entregarse por completo en las manos de Dios. Que el Señor los bendiga en esta mañana, a las personas que están aquí físicamente, también a las personas que nos ven por las redes, que todos podamos ponernos como meta con mejorar nuestra vida espiritual. Que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios, ¿verdad?, por el mensaje, también a Gloriani. Y le voy a pedir a Miguelito, si es tan amable, que nos ayude con el himno 394, Puedo oír tu voz llamando. Vamos a estar en pie para cantar. El himno 394 en la versión antigua y 268 en la versión nueva.
gracias, Señor, por la oportunidad que nos has brindado de estar en tu casa de oración de mañana en sábado. Señor, gracias por tu palabra, gracias por el mensaje. Señor, permite que lo que hemos escuchado en esta mañana lo podamos poner en práctica, así podamos crecer espiritualmente. Podamos caminar contigo, Señor, podamos prepararnos y preparar a otros para el encuentro con Jesús en las nubes de los cielos que hace muy pronto. Gracias por tu amor, por tu bondad, gracias por tu misericordia, Señor, que son nuevas cada mañana. Y gracias por el precioso don de la vida eterna que podemos obtener a través de Jesús y la aceptamos en nuestra vida como nuestro único y exclusivo Salvador. Dirígenos durante el resto del día y permite que tu presencia permanezca con nosotros y que cuando todo concluya, Señor, podamos ver tu rostro para salvación. Es en el nombre de Jesús que te damos gracias y te pedimos estas bendiciones. Amén. Hoy me acerco a tu trono, mi Señor. Quiero entrar en el santuario celestial, donde está mi abogado intercesor, Jesucristo, quien ministra allí por mí. Que mi oración ascienda ante tu altar, como incienso agradable a ti, Señor. Que mi vida